El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como siempre digo, y en el programa, el cartel de presentación, ¿no? Hoy le hemos puesto una parte más al que venimos haciendo durante muchísimos años con mis invitados de esta noche. Se llama la crisis económica, pero le hemos puesto y corrupción. ¿Por qué? Bueno, no sé por qué. Porque nos ha dado, a lo mejor, porque corrupción en este país no hay. Pero de alguna manera pues queríamos rellenar un poco el título de crisis económica y corrupción. Para hablar de ello, y como siempre, como viene siendo habitual durante todos estos últimos años, se encuentra con nosotros dos amigos, colaboradores de esta casa y asesores de esta casa. A mi izquierda, Ramón Rodríguez. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, José Luis. Lo de corrupción para completar, ¿no? Es que sí, un poquito, porque eso... Bueno, a ver si hay algo de que hablar. Si hay algo. Encontramos. Y a mi derecha, a José Luis Díaz, también, como digo, amigo y colaborador y asesor de esta casa. Buenas noches, José Luis. Hola, José Lo mismo, Luis. ¿no? Lo mismo, sí, era peccata minuta. Peccata minuta. Bien, vamos a empezar hablando de la corrupción, para cambiar un poco el organigrama de este programa. Eso es el organigrama de este programa. La escaleta de este programa para los técnicos. Hablamos de corrupción. Ramón, ¿qué podemos decir de la corrupción en España? Pues casi nada. Casi nada, ¿no? Casi nada. Por desgracia nos hemos ya mal acostumbrado a lo que es la corrupción. Es lo que antes era, quizás podía existir, pero no y se era descubría gran tanto. noticia. Y cuando sí surgía alguna información, pues era obviamente una gran noticia, un escándalo y demás. Pero hoy día, por desgracia, yo no es que quiera frivolizar, porque la verdad que da pena. Pues estamos hablando de que la corrupción luego no es un hecho puntual que aparece y desaparece. O sea, la corrupción es algo que se mantiene de forma estructural, independientemente de que condenen a alguien o no condenen. O sea, cada vez que surge una desgracia, porque yo lo llamaría así, una desgracia de estas características, las consecuencias son descomunales. Y como decía, nos hemos mal acostumbrado porque ya no es un tópico decir que cada día nos despertamos con una noticia, ¿no? de corrupción, bien sea en el ámbito local, digamos, provincial, autonómico, estatal, y por desgracia no son personas poco relevantes en el marco de la política, sino personas destacadas, ¿no? Y por desgracia, como decía, pues afecta a personas que han sido primeros espadas en el marco político, lo cual preocupa aún más. Ya no digo solo en el marco político, sino quienes colaboran con ellos o quienes son coadyuvantes en el aspecto o en el espectro de la corrupción, ¿no?
Digo porque hay también otras personas que no son políticos, empresarios y demás, que se prestan a este juego, ¿no? Digo que a veces uno sin el otro tampoco podría justificarse que hay esa corrupción. Y como decía, pues bueno, nos despertamos con escándalos que son muy preocupantes, porque luego eso conlleva, luego hablaremos de la situación económica, pues es que claro que afecta obviamente a la cuestión económica. Y luego vemos como solo cogiendo una referencia, y digo solo por el hecho de que es un lugar localizado, en Madrid, los últimos presidentes de la comunidad autónoma, todos han tenido problemas. Los últimos 4 presidentes de la comunidad autónoma, o sea, de la primera región, por ser la capital del país, están tocados de una manera o de otra, ¿no? Por temas relacionados con la corrupción, lo cual dice bastante de la preocupación que esto representa para los máximos exponentes. Es decir, si hace 10 años ya había situaciones de corruptela, ¿cómo es que hoy siguen apareciendo situaciones de corruptela? O sea, nadie hace nada para que esto de una vez por todas se acabe, porque el último caso, veías a esta persona, Cristina Cifuentes, para hablar con nombres y apellidos, bueno, es un tema que es público y notorio, que hablaba de transparencia, que hablaba de que se iba a hacer limpieza, que se iba a acabar las malas prácticas en el marco político y demás, pues resulta que ahora sale ella también tocada, ¿no? Entonces tú ahora, cada vez que oyes hablar a un político... De cualquier partido. Sí, digo aquí político. Aquí no escapa nadie, ¿no? Aquí no hay colores. Tú dices, bueno, ¿y qué es verdad y qué es mentira? Es que eso es lo que preocupa realmente, porque ¿a dónde nos llevan? Porque son los que están dirigiendo esta nave. Además, lo que tú decías, hubo en su momento corruptelas, pero es que aquí nadie ha tomado nota y sigue habiéndola, y cada vez más, es decir, ¿sí? Más acentuada. Es como si aquello de los gremlins era que le echabas agua y se multiplicaba. Pues a la política debe ser que le pasa algo similar, o sea, es un efecto exponencial, o sea, se va multiplicando cada vez más. O sea, ves tú que se va ramificando y aquí no pasa nada. En Valencia fue un desastre descomunal. O sea, en Valencia es que arrasó por completo. O sea, tuvieron en Andalucía con el caso de los ERE catastróficos. Hablamos de casi 800 millones de euros que son dineros públicos y demás. Claro, y después dices tú, bueno, ¿por qué van mal las cosas? Es que blanco y en botella, ¿no? O sea, si tú estás cogiendo el dinero de lo público, que es escaso, porque bueno, es un bien escaso, y aún siendo escaso, lo estás derivando y lo estás comiendo y te lo estás merendando y comprando lujo, pues ¿qué le vas a dar a los pobres pensionistas y demás? Que bueno, pero hablaremos de ello. En fin. José Luis, me imagino que hablar de corruptelas y de corrupciones en España hoy... Bueno, yo creo que España siempre históricamente ha sido muy tolerante con la corrupción. De hecho, se refleja en que la novela picaresca se inventó en España. Claro. Es decir, hay una cierta tolerancia quizás excesivamente amplia. ¿Por qué antes había pequeñas corruptelas o corruptelas y ahora es muy generalizado? Yo creo que proviene de la descentralización del poder y por tanto del manejo del dinero. Y también la dispersión de las regulaciones que lo controlan. Es decir, siempre va a haber alguien. El dinero fácil tienta a mucha gente, corrompe lo que toca. Entonces, al extenderse la capacidad de tocar dinero, se extiende la capacidad de corrupción. Antes eso estaba muy centralizado y con una normativa muy estricta, y además si te cogían, las penas eran bastante elevadas. Si no te fusilaban en una época anterior, preconstitucional, entiéndase. Esto se ha ido desvirtuando. ¿Y dónde se produce la mayor parte de las corruptelas? En la obra pública, que es donde se maneja el dinero y donde es más fácil camuflarlo. Los contratos. ¿La ley de contratos garantiza? No. Aparentemente es para dar seriedad al asunto y lo que hace es tergiversarlo.
se ha descentralizado y entonces, bueno, en cada punto descentralizado se llega más lejos. También es verdad que ahora se sabe con más facilidad las cosas, pero también el país es un poco, en mi opinión, un poco esperpéntico en esos aspectos, lo que tú decías de las Cristina Cifuentes. No, a mí me preocupa mucho más lo del canal de Isabel II, los miles de millones de los ERE, que un máster de estos de adorno. Que claro, es mucho más grave lo otro, porque al fin y al cabo eran dineros públicos que tenían que emplearse en cosas que hacen falta a la gente. Sí, porque los 40 euros de la crema de Olay tampoco. Tampoco, pero eso tiene su aspecto. Esto, bueno, mi opinión es que el profesor ese que lo sacó, del que los medios no hablan, porque eso no es a lo mejor políticamente correcto, ni vende periódicos ni programas, resulta que se supone que era un funcionario de una administración pública. Los funcionarios de la administración pública, cuando ponen por su cuenta la información a la prensa, es una falta disciplinaria muy grave. No decírselo a su jefe para que se abriera una investigación interna antes de otra falta muy grave. El utilizar datos que se conocen por razón del cargo es muy grave si se ponen fuera. Pero ahí no pasa nada. No, el utilizar medios como otras personas para abrir una investigación por su cuenta, lo mismo. Porque se ha hecho daño, no a la Cristina Cifuentes, que podía ser culpable o no, pero se ha hecho daño a la universidad. Cualquiera se saca un máster ahora en esa universidad. Claro. Y a los señores que hicieron máster en esa universidad, que ahora lo presentan en el currículum y vamos, se va a reír todo el mundo, porque no se sabe si sí o si no. Y le ha costado un dinero. Y ha costado un dinero. Lo que pasa es que en España se montó un negocio con los máster, confundiendo lo que son cursos de posgrado con lo que es lo que yo llamo el máster habilitante, es decir, el ciclo superior de cualquier carrera. Y como se llaman máster los dos, pues parece que es lo mismo. No, que no es lo mismo. Pero eso se sabía cuando se hizo y cuando se montó. Es decir, llegamos a una situación bastante esperpéntica. Y si después aparece lo de la crema, no creo que sea idea del profesor famoso, que por mucho menos otro funcionario ya hubiera perdido su condición o han perdido su condición de funcionario y nadie dice nada. Pero da la impresión de una operación sucia para quitársela de en medio. Sí. Pero además creo que es su propio. Sí. Creo que es su propio. Claro, no. La mayor parte de tus grandes enemigos están en tu propia organización. Eso es una maniobra clásica. Está descrita en libros. Incluso hay series de televisión. Si mal no recuerdo, había una serie francesa que se llamaba El Comisario Maigret, de 12 capítulos. Y creo que en el penúltimo, si eran 12, el 11, que está en YouTube, por cierto. Hay una descripción casi punto por punto de un caso similar en Francia. Claro. Es decir, eso es una maniobra clásica. Es decir, pero eso sí, en ese momento los madrileños ya no tenían problemas ninguno. El único problema de los madrileños era el máster de la señora Cifuentes. Claro. Y parte de los españoles, que estaban todo el día pendientes de eso, y del resto de los problemas habían desaparecido. Es sorprendente lo que ocurre en este país. Se maneja la opinión. Sí. Hombre, se habían olvidado del paro, se habían olvidado del tráfico, se habían olvidado de los humos, y lo único que contaba era un máster de adorno. Hombre, son muy listillos. Como una corrupción, Muy listillos. Ojo, que si se fija uno en los adornos de los currículum que hay por ahí de los políticos, pues políticos y no políticos, siempre están adornados. De hecho, ponen la foto la que más te favorece. Claro, y eso pues sería una corrupción pequeñita. Sí, es que el término corrupción. Claro, o viene humorísticamente, si la persona pues se tiñe el pelo, oye, pues eso ha falsificado. Es una corrupción. O si se pone unas alzas el señor para parecer un poquito más alto, también. Y ya no te digo si es una señora y se ha puesto una crema que para estirar la piel. O sea, claro. Todo eso terminaremos viéndolo en los periódicos como corrupción. Y eso está orquestado por esas mismas fuerzas internas. Claro, es que además tú ves como la primera información que aparece, como parecía que no era suficiente, o sea, ellos lo tienen estratificado, es decir, vamos a ir, pero claro, como siempre le va a brincar a ellos, valga la expresión, le va a salpicar a ellos, dice, vamos a usar de aquello de no hacernos daño, vamos a ir usando racionalmente, ¿no? O racionadamente. Y entonces no sirvió del todo la primera, porque estaba ahí la bomba, ya se pedía por parte de ciudadanos pues la dimisión,
bueno, en fin, por aquello de los compromisos firmados en el pacto de legislatura. Y luego no parecía, entonces ya ella amenaza, entre comillas, con aparecer el día 2 de mayo, el día de Madrid, ¿no? La festividad de Madrid. Sí, sí. Entonces dice, ¿cómo va a aparecer el día 2? Esto Hay que quitarlo ya. Entonces, es increíble una cosa que pasó hace 8 años. Lo saben, claro, lo tenían sabían. guardado. Y la policía, según parece, tenía información de este tema. Que también, lo que hablaba José Luis antes, decir, oye, es que son funcionarios públicos que tienen que hacer uso de la información que pueda tener una repercusión negativa para el interés general, pues tienen que ponerlo ahí. Pues parece como que eso no, se mantuvo todo calladito. Dice, oye, y lo utilizaremos si hace falta. Si no hace falta, no. O sea, pues si nos hace falta para nuestro interés. Sí. ¿Vale? No, nuestra conveniencia, no para el interés del pueblo. El pueblo que le den. ¿Entiendes? Y esa es así otra pasa. historia. Hay una cosa importante, perdona. El funcionario estaba obligado a denunciar, pero no en la prensa. Sí, Comunicárselo a su jefe Total. para que se hiciera la investigación. Si su jefe no actuaba, entonces denunciaba a su jefe y el hecho ante el juez. Sí, señor. Que para eso pueda acudir sin abogado y procurador, por ser funcionario. Es decir, él no podía encubrirlo. Ahora, en la forma en que lo hizo, es un disparate tremendo. Vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando de la crisis económica y corrupción. Hemos empezado con la corrupción, todavía nos queda un poquito de corrupción y ya cerraremos con la crisis económica. Hacemos un alto, estamos hablando con José Luis Díaz y Ramón Rodríguez. Hacemos un alto. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este especial dedicado a la crisis económica y corrupción. Fíjate que le doy ese pequeño detalle al final, corrupción. Estamos hablando de que en estos últimos tiempos lo de la corrupción, como decía Ramón, que de ser una cosa excepcional y que incluso llegaba a ser una gran noticia, un escándalo. Ahora es lo habitual de todos los días, que sale uno más en otro sitio, en un ayuntamiento, en una concejalía, en una diputación, en un cabildo. Esto es como... Te asombraría si no hubiera algo de corrupción. Pero claro, además diferenciar lo que son miles de millones que se han robado en este país, que se han robado a un máster o a la mujer que se cogió como que le toman a 40 euros de un supermercado. De crema. Y la pagó. Yo creo que eso hay que diferenciarlo, bien diferenciado, porque no es lo mismo llevarse muchos millones de euros en obras, en aeropuertos, en cosas raras que se han hecho. No es lo mismo el que se ha llevado un bolígrafo porque se lo puso en el bolsillo y se llevó el bolígrafo de la oficina, como el que hay cientos o miles, o cientos de millones de euros que han desaparecido.
Es decir, aquí hay una intencionalidad clara. ¿De dónde deriva en gran medida esto? Bueno, de lo que yo había comentado antes, de esa dispersión de la capacidad de actuar sobre el dinero directo de contratación de obra pública, pero también de otra parte que es la impunidad. Pero, perdona, empezó a salir la ley de transparencia, empezaron a hacer un montón de cosas, bueno, pero todo eso no sirve para nada. Eso en principio aparece como un lavado de cara, porque evidentemente quien hace estas maniobras puede que lo cojan al final, pero al principio lo monta muy bien para que no le cojan. Y está muy oculto. Lo que pasa es que con el tiempo las cosas se desvirtúan y además todo termina saliendo a la luz. O te confías. O se confían en que hacen cosas y no pasa nada, en esa impunidad. ¿Y por de dónde deriva esa impunidad? De que las medidas de control independientes, porque no puedes poner al zorro a cuidar las gallinas, independientes, pero absolutamente independientes, se han ido aminorando y entonces, bueno, ahora vemos en los juicios todos esos cargos imputados, no sabían nada. O sea, estaban allí para cobrar el sueldo, por lo visto. ¿No? Y usted no sabía de esto, pero, oiga, las concesiones llevan una firma y los documentos llevan una firma y cuando se publica en un boletín oficial lleva la firma de quien lo autorizó. Es decir, se puede saber perfectamente quién lo autorizó. Y si tú firmas un cheque y no lo lees, sigues siendo responsable de ese cheque. Y si tú firmas algo con el cual se comete un delito y no leíste el documento, sigues siendo responsable. Tu grado de responsabilidad se determinará en un juicio en función de tu intencionalidad, si lo conocías de verdad o si te lo pusieron entre varios papeles. Pero eso hay que demostrarlo. Es decir, aparentemente nadie sabe nada. Y son cantidades tan enormes que lo raro es que no saltaran antes. Porque, hombre, cuando se derivan 100 euros, pues es muy difícil detectarlo en un volumen gigantesco, ¿no? Pero cuando son tanto dinero, se termina sabiendo. Además, los receptores, pues en este país la gente no se calla, terminan contándolo. Y entonces no se abre una investigación cuando todo el mundo lo sabe. Es decir, hay una falta de control, a mi juicio, muy montada poco a poco. Es verdad que ha sido poco a poco, no ha sido de golpe, que ha interpenetrado la totalidad de la clase política. Evidentemente hay políticos honrados, como en todos los lados, pero el número de los que no lo son está muy por encima, en mi opinión, de la media de la gente normal. Y entonces algo está pasando. Si eso lo añades a la tolerancia amplia y que nos acostumbramos a que los medios constantemente, como en una época nos mostraban constantemente unas tragedias terribles ahí en Palestina, en la India, en África, a la hora de la comida, pues llega un momento en que te insensibilizas a esa información. Pues aquí se ha producido, en mi juicio, una gran insensibilización con la corrupción. De pronto sale y los políticos se rascan las vestiduras cuando hay corrupción demostrada en todas las organizaciones políticas. No digo de todo el mundo, pero sí de casos muy destacables, como decía Ramón. Es decir, no era el portero que estaba por allí y se quedó con el paquete de folios. No, son cantidades enormes y una intencionalidad clara utilizando el cargo y sabiendo que existe una impunidad. Y al final se termina descubriendo porque despiden al contable 7 años después, por ejemplo, como ha pasado, y el contable va y lo cuenta. Sí, una falta de capacidad, porque, hombre, si es un delincuente absurdo, afortunadamente, y tonto, porque despedir al señor que conocía toda la información, la va a soltar inmediatamente. Afortunadamente, por eso se conocen muchos casos, y estos son los casos que hemos conocido, que no quiere decir que son todos los que ocurren o que los que han ocurrido. Esa ley de transparencia, yo creo que en gran medida es para lavar un poquito la cara frente a la ciudadanía, pero porque yo no veo ninguna reforma legal para aumentar los controles, para generar un revisor independiente, no uno, sino varios. Porque uno solo, también el dinero es muy peligroso, sobre todo dinero fácil. El dinero que cuesta trabajo ganar, ese ya no lo es, porque sabes lo que te ha costado y lo gastas con cuidado. Pero el dinero fácil es muy peligroso porque envenena todo lo que toca, lógicamente. Y muchas veces por acción y otras por omisión. O sea que hay muchas corrupciones. Hay después una corrupción también, que yo considero que es corrupción de baja intensidad, que es aquel que ocupa cargos sabiendo que no los puede desarrollar, que no tiene capacidad ni formación. Pero claro, cuando llega allí y no tiene otra cosa que hacer, pues termina
con gran probabilidad aprovechándose de las circunstancias y trincando dinero de los ciudadanos. ¿No te da impresión, Ramón, de que los casos de corrupción son descubiertos por los propios? Que es decir, esto como das una cosa aquí y después todos los demás pasan, ¿no? Es decir, ¿no te da la impresión de que cuando salta esa corrupción, más que por control, es porque de los mismos lo sacan? En la pregunta está la respuesta. Es que, vamos, no hay más que ver cuáles han sido las fuentes de información en los casos más flagrantes, los más destacados que se han dado, que siempre ha sido por un resabiamiento, un rebote, un pataleo, Claro, o bien la propia prensa, que hace un papel que muchas veces no destacamos lo suficiente. La prensa está haciendo un papel fundamental. Si no llega a ser, por eso, si estamos mal, no quiero saber ni cómo podríamos estar, porque es terrible. Esta asociación internacional de prensa que se ha hecho, periodistas y demás, han dado pasos importantísimos, ¿no? Aquello de los papeles de Panamá, aquellas sociedades o aquellas sociedades creadas, fantasmas y demás, donde estaba incluso nuestro vecino, amigo, que también, bueno, ahí hay otro pelotazo que ni nombre tiene, pero sí es cierto que viene a ser algo así como, bueno, despides al bombero y pega fuego. O sea, de hecho, desgraciadamente se dio aquí ya en una ocasión. Despidieron a un bombero y el tío pegó fuego. Como diciendo, si me despiden no va a haber suficientes recursos humanos para atender. Y, una locura, ¿no? Que ardió, creo que 13.000 hectáreas en Gran Canaria, que eso habla de 13.000 hectáreas aquí es una barbaridad. Pues fue un incendio terrible. Y por una persona. Rebotada. Pues lo mismo pasa, pero en otro sentido. Decir, bueno, yo como tengo información la voy a usar. No la usó en el momento. Bien decía José Luis antes, tu deber es, tan pronto se dé la circunstancia, tú tienes que poner en cuenta el conocimiento de tu superior, y en el caso de que tu superior no actúe, fiscalía. Fiscalía y dale curso. Porque no puede pararse ese tema. Por tanto, digamos, la intervención del Estado a través de sus mecanismos que están contemplados, en el ordenamiento jurídico, es decir, existen los mecanismos, no podemos obviarlo. De hecho, esto de la ley de transparencia, yo llegué a decirlo en su día, si no recuerdo mal aquí, ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres una ley de transparencia? Y simplemente tienes que cumplir lo que dice la ley de procedimiento administrativo y demás, ¿no? De las administraciones públicas y tal. Que se cumpla, si es que ahí está contemplado. Esa ley incluso se reformó en 2015 y está ahí, pero tú ves la ley y ves la realidad y nada que ver, parece un Estado y digamos las antípodas del Estado, porque ves la práctica y bueno, si existen los filtros, si existen los mecanismos legales para que tan pronto se dé una circunstancia como, por ejemplo, tú ahora haces un pago de, no sé, me corriges si me equivoco, de más de 2.000 euros y tienes que justificarlo. Tú ciudadano, Sí. Tú ciudadano. Pero digo, si eso está al que así y eso está controlado, a partir de ahí todo tendría que estar perfectamente controlado. Es decir, ese dinero, ¿a dónde va a ir cada dinero que sale de las arcas del Estado? Si existen los interventores, secretarios, en el caso municipal, que es donde se da bastante más el pelotazo, ¿por qué no? ¿Por qué estos temas no salen inmediatamente a la luz? O sea, un político no puede tener de facto poder para actuar en el marco de la corruptela, porque tiene a alguien al lado que no se lo puede permitir. Entonces, tú dices, bueno, lo que tú decías antes, ¿no? A la zorra cuida a las ovejas, ¿no? Es que estamos locos. O sea, aquí lo que ocurre es que hay unas elecciones, pues traes observadores. Bueno, pues que se busque algún mecanismo que dé garantías, no que me hagas una ley, porque aquí ya se sabe lo que ocurre con las leyes que se hacen. Las leyes que se hacen son para no cumplirlas, justamente. No, lleva a la práctica, de manera fáctica, lo que hay que hacer y que se consolide. Yo pongo un ejemplo bastante, rudimentario. Yo voy a una ferretería, voy a varias ferreterías a comprar y yo veo que el operario que me sirve, el que me da el servicio, antes de despacharme le pasa la factura a otro compañero. Para que el compañero vea que lo que hay en la factura es lo que está servido ahí.
O sea que si ellos podrían solaparse, pero ya son dos, por tanto ya es más difícil. Bueno, pues que existan fórmulas, yo no digo esas, es muy rudimentaria, o sea, pero el ferretero, el dueño de la ferretería, está diciendo, bueno, por lo menos aquí ya hay alguien que me está fiscalizando al otro, y el otro a su vez a él. Claro, si los dos se pusieran de acuerdo, van a terminar descubriéndose. Bien sea porque se chive, bien sea porque pueda haber un tercer mecanismo que ninguno de los dos conocía y los pilla. Pero eso también en el Estado, oye, que es el dinero público, que es precisamente la gran desgracia de la pobreza que vive un país, que es el peor crimen del país, son esas grandes diferencias sociales, vienen dadas porque los dineros que se recogen de los impuestos, que no vienen del aire, no es el maná, pues son para eso, para buscar la equidad, que haya mayores equilibrios, haya mejores servicios públicos en todo el contexto sanitario, educativo y tal. Que la carencia viene dada por eso, viene porque hay una negligencia, una indolencia previa para que luego aquello no se dé y alguien se está aprovechando de la historia, ¿no? ¿Tú crees, José Luis, que en algún momento alguien pondrá el orden? Porque vemos que cambian los partidos políticos y aquí no se controla nunca, ¿no? Sí. Se dice una cosa en la oposición y cuando se llega al gobierno se hace otra, o se deja lo que estaba, se deja la herencia, y porque además así, si algo sale mal, pues se le echa la culpa al anterior, y no al propio. Eso ocurre constantemente. No he visto que para hacer una nueva normativa nadie haya cogido y dice, bueno, hemos detectado este caso. ¿Qué tenía que haber ocurrido? ¿Qué mecanismos se hubieran necesitado para que esto se hubiera detectado? Lo que decía Ramón antes, efectivamente, son enfados que hay, cabreos, rebotes, y ese es el que se chiva. Pero los mecanismos que están previstos no ha funcionado prácticamente ninguno. No, todos son por rebotes. Sí, no ha funcionado ninguno. Es una prueba del algodón. De decir, oiga, esto no está funcionando. ¿Qué teníamos que tener para que eso funcione? Y una vez que se hagan estudios técnicos suficientemente acreditados por gente variada, por técnicos muy diferentes, no por los mismos técnicos que no han logrado sacarlo para adelante. Entonces, elaborar a partir de ahí una normativa que corrija, si no todo, porque es muy difícil enganchar todo lo que se pueda producir, si la mayor parte de esas corrupciones, o sobre todo aquellas que sobrepasen cierto nivel. El controlar lo de los 2.000 euros famosos, yo creo que eso no resuelve nada, porque el que hace estas operaciones no lo hace con el banco, es dinero negro, y además se hace con un banco suizo o de otro país, no se hace con un banco de aquí, que al fin y al cabo el juez puede ordenar al banco que suministre la información y el banco terminará soltando la información puntual en ese caso concreto, ¿no? No puede soltar información general, pero sí en ese caso concreto. Es decir, esa gente no maneja las vías normales. Entonces se ha dado la apariencia de que todo está controlado. Bueno, en todo caso controlarás el fontanero que cobra una factura de hacer las cañerías de una casa, pero eso no es el problema. El problema es que las grandes cantidades de dinero público sí que se están traspapelando, porque no hay mecanismos que lo controlen. Vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando de crisis económica y de corrupción. Este último tramo que nos queda, vamos a hablar de la crisis económica, bueno, pues para que no quede, después de tantos años, de que sigue la crisis ahí, a pesar de que algunos digan que estamos en la bonanza económica, sigue la crisis y sigue el pueblo, sigue la gente de a pie pasándolo muy mal y siguen embargándole las casas y sigue la gente pasando hambre. Hacemos un alto y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la última parte de este especial del enfoque dedicado a la crisis económica y corrupción en España. Bueno, vamos a hablar de la crisis. En Ramón, la crisis, seguimos ahí, ¿no? O sea, R&R, ¿no? No, ya la crisis, por suerte, ya se ha resuelto. Me lo has puesto a huevo. Sí. Había crisis hasta hace unos días, Sí. pero con esto de las movilizaciones, donde ya los pensionistas han salido a la calle, ya han sabido, han sabido hacer el papel que les toca hacer, que ya que no tienen otra cosa que hacer, por lo menos que reivindiquen. Es que es verdad, que si tienen todo el potencial, tienen toda la capacidad y no han sido capaces, porque se lleva riendo de ellos un montón de años. Esto no ha sido que te hayan congelado el salario ahora. Yo hace 6 años le decía a personas mayores en mi entorno, que me decían, mira la carta que me llegó, y lo primero que dije fue lo que se dice, porque además no es ninguna cuestión ingeniosa. Si se ha gastado más dinero en el papel que lo que te va a subir de sueldo. Si es que este rollo es terrible, ¿no? Y cómo con la demagogia que te suelta, gracias a su colaboración podremos recuperar la crisis económica y tal y cual. Bueno, ves tú que se recupera la crisis económica, pero esto no revierte. O sea, vuelves a estar con el 0,25%. O sea, riéndose en las propias narices. Y claro, diciendo, es que la crisis económica está recuperada, pero hace falta consolidar, o sea, siempre buscando un elemento de enganche. ¿Qué pasa? Que la gente afortunadamente ha terminado calentándose. Ves tú cómo de forma natural, donde está la capacidad más reivindicativa o la cultura más reivindicativa en el País Vasco, donde la gente allí llevan tiempo con esto. O sea, aquí aparece ahora como una explosión, pero esto viene siendo ahí como en otras reivindicaciones, ¿no?, anteriores. Y bueno, y el gobierno, pues claro, dice que aquí me coge el toro. Y donde en principio dijo que sí, que iba a corregir, que por lo menos a las pensiones más bajas les iba a recuperar el IPC, o les iba a subir un 3%, pero a las más altas no. Las más altas, como si las más altas fueran una cosa descomunal. Las pensiones medias en este país están en 950.000 euros a lo sumo. Eso tampoco es una gran barbaridad. Pero bueno, el caso es que no quería variar, o sea, dio una vuelta de tuerca, pero fue insuficiente. ¿Qué ocurre? Que para poder aprobar los presupuestos generales del Estado, ahí vino el padre de la muchacha. Entonces interviene el PNV, es decir, si quieres que te apoyen los presupuestos, como a mí me están apretando allá también y tal, y yo a esto, pues mira, y esto se vende políticamente, claro, esto lo vas a llevar a la campaña como la gran bandera. Pues vas a tener que subir las pensiones. Y de repente aparece dinero, porque no había dinero. Es que se había acabado, prácticamente está agotada la caja de resistencia. Lo van a pagar ahora las grandes empresas de Internet. Eso dicen ellos. Bueno, pero para que veas cómo se manipula la sociedad, o sea, cómo de la noche a la mañana, aquí, pues oye, que estamos hablando a lo mejor de 7 o 8 mil euros, 7 o 8 mil millones de euros, que eso no es moco de pavo, que son cantidades importantísimas. Bueno, pues eso aparece. O sea, de buenas a primeras. Quiere decir esto que, bueno, será que la economía ahora sí se ha recuperado, ¿no? Porque el gobierno lleva alardeándose de que la economía se ha recuperado hace casi para 3 años, ¿no? O sea, ya empezaron los brotes de recuperación y ya estamos ahí. Pero claro, lo que decíamos nosotros, lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, sí es verdad que en los datos macroeconómicos la economía se ha recuperado, ha aflorado y tal,
pero no revierte en los sectores más desfavorecidos, los sectores más débiles. Siguen estando no igual, siguen estando cada vez peor. Han perdido poder adquisitivo, la prueba es lo de los pensionistas, pero además los trabajadores y trabajadoras que han pasado de una determinada estabilidad en el empleo, entre comillas, a menos estabilidad en el empleo, a más precariedad y menos salario, o sea, todo ligado. Lo cual, es decir, y ahora el mapa, la foto, ¿cuál es esta? Pues la foto no concuerda. Es decir, la recuperación económica tiene que tener una explosión global, no una explosión selectiva, ¿no? Tiene que afectar a todo el mundo por igual. Y eso no es lo que ha pasado o no han querido que pase. O sea, metes una reforma laboral que precarice los contratos, que precarice las condiciones laborales, que precarice la negociación colectiva, que se deteriore en este caso pues todo lo que son los derechos que se venían consolidados de la transición. Bueno, ya se habían tocado varias veces, porque se han tocado varias veces, pero este ha sido un remate todavía peor. Y todo dentro de un marco, o sea, aún así, en un marco donde la economía es verdad que se ha recuperado. Es verdad, o sea, vemos el turismo cómo está, vemos la construcción, vemos la vivienda, cómo ha subido los precios. Bueno, lo de la vivienda es que es otro debate, eso sería monográfico, el tema del alquiler de vivienda. Pero los precios de la vivienda han subido exponencialmente, lo cual quiere decir que, oye, que sí que es verdad, que los datos indican, pero luego miras a los sectores y miras los datos que te da Cáritas, que no es sospechosa de andar con colores políticos, al menos no es tan sospechosa, y tú ves que los datos son así, son los que hay. Oye, más pobreza en los niños, cada vez hay más niños en los índices de pobreza más severos, o sea que digamos que son las víctimas más machacadas, y aquí nadie se rasga la vestidura. Por eso digo que sí, se recuperó, porque cuando le interesa al gobierno saca la varita mágica y venga, y ahora hay dinero para subir las pensiones, ven aquí, el café para todos. Y el 75% del residente que está por ahí también, ¿no? Sí, no. O sea que ahora también hay que con lo que ponga el amigo Quevedo va a poner también unas cositas para que, porque su voto va a ser... Claro, pero hay que ver si no suben los precios para que ese 75 siga siendo lo que era antes. ¿Cómo pasó? Como era el comercio aquí, que te subían y después te hacían la rebaja. Claro, subía y luego te hacían la rebaja. No, efectivamente la economía, los índices, que incluso desde el punto de vista internacional está resuelta, pero lo que decía Ramón, sí, estamos produciendo mucho, pero la mayoría de la gente no lo está recibiendo. ¿Qué quiere decir? Que se está enriqueciendo mucho más una minoría. Que el gobierno sacó la varita mágica, bueno, yo me pregunto si tenía de dónde sacarlo en esas empresas y tal, ¿por qué no lo hiciste antes? Que estén para la sanidad, por ejemplo, ya no digo para los pensionistas, le digo para la sanidad, porque oye, si se me muere el pensionista ya no cobra, que a lo mejor es lo que les puede interesar. Y te cuentan además unas historias y unas mentiras, te dicen, oiga, y si de la pensión, ¿por qué pago yo IRPF? Impuesto sobre el rendimiento personal si yo no rindo. Mi rendimiento es negativo porque no trabajo, y entonces te cuentan un cuento que te dicen que no, que es un sueldo diferido. O sea, era un sueldo que te lo debieron dar cuando empezaste a cotizar, y tú dices, bueno, vale, de acuerdo, pero si es un sueldo que que usted me retuvo para dármelo ahora, yo con aquel dinero podía comprar una cantidad de cosas. Usted me lo tiene que actualizar con el IPC para que ese dinero usted me lo devuelva y no me robe por el camino. Pues no, lo que pretendían era darte el 0,25 y no el IPC. Y esto del IPC ha caído efectivamente de rebote por el PNV. Si no hubieran estado en la necesidad de aprobar los presupuestos, porque si no se les va al gobierno para la porra, hablando claro, y necesitaran ese voto, nosotros no subimos, ni le encuentran a las empresas de dónde sacarlo, y evidentemente esas empresas lo pueden hacer, los bancos lo pueden hacer, puesto que la economía va para arriba y la mayoría de la gente sigue estando en el mismo sitio. Incluso era una medida, ya pueden decir que era el 0,25% sobre el Pacto de Toledo. Pero hombre, a las pensiones más altas tú le dices, mira, cada 10 no te lo voy a dar, y con 10 de que les aumentaron 5 euros. Son 50 euros, se lo doy al que cobra 400 euros, que son 50, le doy 50 más y a lo mejor puede comer un poquito más. Bueno, pues no se les ocurrió ni eso. 0,25 para todos y efectivamente más caro el papel y el correo,
y no solo caro, sino que además te termina cabreando porque es que te están sobando por la cara un par de euros o una cosa así. Y, oiga, esto no es serio. Y es verdad que aunque sea una cantidad pequeña, multiplicar por millones sale muy grande. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Hay prioridades. Primero es lo primero y luego los gastos superfluos y sobre todo los gastos por ineficiencia y por ineficacia. Es decir, si compramos caro se nos acaba el dinero enseguida. Si con el dinero lo despilfarramos porque no sabemos emplearlo, que es lo que yo hablaba antes de la famosa corrupción soterrada, entonces no da para lo que es importante. Y eso es lo que estaba pasando. Se hacen obras que no sirven, a unos costos. Hacer una carretera, 10 metros de carretera, cuesta una auténtica fortuna cuando tienes un montón de gente en el paro, de obreros que te lo harían a costo. No tiene eso mucha explicación. Se nos ha acabado el programa. Estaríamos hablando con Ramón y con José Luis mucho, sobre todo porque decíamos antes de empezar el programa en el despacho que sobre todo con el tema de la corrupción no había programas para empezar a comentarlo, porque de verdad que esto es un país, España es diferente, fue un eslogan que usó en tiempos de la dictadura, pero yo siempre he dicho que le ha caído como anillo al dedo, es decir, España es diferente al resto de Europa y así nos va y así estamos. Gracias Ramón Rodríguez por acompañarnos. Encantado. Sabes que como llevamos tantos años, aquí seguiremos y siempre con las mismas ganas y con los dos con la misma ilusión, porque yo se los veo. Que sí, hombre, que sí. Más Eso se nota. Se nota, ¿no? Gracias Ramón. José Luis Díaz, lo mismo, gracias por estar aquí. Encantado. Para mí ha sido un placer siempre tenerlos aquí conmigo y ya llevamos años, llevamos más de 18 años juntos. Y bueno, y además ni se nos nota, porque tenemos el mismo aspecto prácticamente Ramón y José Luis que cuando empezamos hace 18 años, pero bueno, han seguido ahí de asesores, vinieron por otros temas en su momento, pero ahí siguieron, dejaron aquellos temas y ahí siguieron con nosotros y de verdad para nosotros es como un tesoro que tenemos con ellos dos y además encima hasta ejercen de adivinos. Entonces imagínense cómo ellos adivinaron la crisis hace muchísimos años cuando nadie hablaba de ella. Ellos fueron los adivinos, o sea que se podía haber ganado la vida en el circo los dos haciendo adivinanza o adivinando la primitiva, que también de repente les hubiera dado dinero. Gracias a los dos y además con mucho cariño por parte de esta casa. Señores, gracias por estar ahí. Nos hemos enterado un poquito más de esta crisis económica y de esta corrupción. Y sobre todo, bueno, pues porque en algún lado daremos y en algún lado actuarán, esperemos y confiemos que sea así. Gracias y hasta la semana que viene.